Hola queridos amigos, en el vídeo de hoy abordaremos otro episodio de la tormentosa relación entre Fidel Castro y la República Dominicana durante la era Trujillo. Se trata de la extraña invasión trujillista por Trinidad, una pequeña ciudad cubana al pie del macizo montañoso del Escambray, en el centro de Cuba, que fue abortada el 13 de agosto de 1959. Le he puesto el calificativo de extraña por el comportamiento de sus protagonistas, nada acorde con su trayectoria posterior, y por lo inverosímil de la situación y por las dudas que arrojan documentos de la CIA recientemente desclasificados. Si quieres conocer todas estas extrañas circunstancias, te invito a acompañarme en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Comencemos hablando un poco de los protagonistas. Los dos comandantes rebeldes, el español Eloy Gutiérrez Menoyo y el norteamericano William Morgan. Gutiérrez Menoyo provenía de una familia de republicanos españoles que habían luchado en la Guerra Civil Española. Su padre había sido médico en el ejército republicano y un hermano suyo había caído en combate. La familia se vio obligada a emigrar a Cuba tras la derrota en España y enseguida se metieron en conspiraciones políticas. Otro hermano de Eloy había muerto intentando asesinar al presidente Batista en el fracasado asalto al Palacio Presidencial de La Habana, organizado por el Directorio Revolucionario. Esta era una organización que se oponía de forma violenta al gobierno de Batista, pero era independiente del castrista Movimiento 26 de Julio. Eloy Gutiérrez Menoyo se convirtió en el jefe de acción del Directorio Revolucionario en La Habana. Actuaba en la lucha clandestina en la ciudad, poniendo bombas, organizando atentados, pero quería ir más allá en su lucha y organizó en 1957 un frente guerrillero en el interior de la isla, que adoptó el nombre de Frente Nacional y actuó en la zona de las montañas del Escambray, en la provincia de Villa Clara. Entre sus principales miembros se incluían Jesús Carreras Zayas, Armando Fleitas y William Alexander Morgan. Morgan era un típico aventurero norteamericano. Muy temprano en su vida abandonó la escuela y se enroló en el ejército, pero no se adaptó nunca a la disciplina militar. Fue dado de baja deshonrosamente en 1950, llevado a una corte marcial y condenado a prisión por varios años. Tras salir de la cárcel, intentó buscarse la vida como pudo. Trabajó hasta en un circo, fue cobrador de deudas, portero a la entrada de un bar y delincuente de poca monta en su ciudad natal de Toledo, en Ohio. En medio de esa vorágine de vida, conoció de la insurrección en Cuba y decidió trasladarse a la isla caribeña para incorporarse a la guerra contra Fulgencio Batista. Había encontrado un sentido para su existencia. Se incorporó a las tropas de Eloy Gutiérrez Menoyo, al que su experiencia militar, o sea, la experiencia militar de Morgan, le resultó muy útil. Al triunfar la revolución, el 1 de enero de 1959, Morgan ya ostentaba los grados de comandante del ejército rebelde. Este grupo guerrillero no quería someterse a la autoridad de Fidel Castro y uno de sus comandantes, Jesús Carreras Zayas, tuvo choques muy fuertes con el Che Guevara, que había sido enviado por Fidel al Escambray para incorporar a sus tropas a los rebeldes del directorio, es decir, integrarlos al movimiento 26 de julio, cosa que se hizo no sin ciertas reticencias. Después de la victoria revolucionaria, el directorio fue ninguneado en la repartición del poder. Esto, sumado al giro comunista del gobierno castrista, provocó que muchos de sus miembros entraran en abierta oposición al régimen. Estos fueron quienes nutrieron principalmente las guerrillas anticastristas que lucharon durante años en el Escambray. La mayoría acabaron fusilados o cumpliendo largas condenas de prisión. Pero en 1959 estas tensiones estaban aún en estado larvario.
y aún el grupo apoyaba a Fidel Castro. Y en ese verano en particular se desencadenó lo que ha pasado a la historia como la conspiración trujillista. Según la versión oficial, los comandantes Gutiérrez Menollo y Morgan fueron contactados por agentes de Trujillo para que se sumaran a una conspiración organizada por exmilitares batistianos y grandes ganaderos y agricultores cubanos. El plan era provocar un levantamiento militar del directorio contra Castro, con apoyo externo desde República Dominicana. Pero, siempre siguiendo la versión castrista, Menollo y Morgan avisaron a Fidel Castro, quien les ordenó seguirle el juego a Trujillo, actuar como dobles agentes, engañando al dictador dominicano para que enviara armas y hombres. Morgan viajó varias veces a Estados Unidos bajo la apariencia de visitas familiares y se reunió con el cónsul dominicano en Miami, del que recibió dinero y armas para la lucha contra Castro. Morgan las transportó en pequeñas embarcaciones. Las armas, sin embargo, iban a parar directamente a manos de Castro. El engaño fue escalando y adquirió un carácter teatral. Los conspiradores instalaron una planta de radio enviada por el mismo Trujillo en las cercanías de Trinidad y comenzaron transmisiones hacia Santo Domingo. Enviaban informes falsos al jefe del servicio de inteligencia dominicano, Johnny Aves, sobre falsas batallas y alzamientos, presentaban a Fidel Castro como acorralado en La Habana y que la ciudad de Trinidad estaba a punto de caer en manos de los complotados, y solicitaban el envío inmediato de más dinero, municiones y armas. La noche del 10 de agosto, un avión lanzó en las cercanías de Trinidad 25 paracaídas, cada uno con 4 cajas de munición de ametralladora calibre 50. Las fuerzas de Menollo y Morgan se dedicaron a recuperar estas municiones, algunas de las cuales tuvieron que ser extraídas del mar. La emisora conspiradora tenía el indicativo 2SN, mientras que la de Santo Domingo era 3JK. Desde Dominicana preguntaban insistentemente por la situación y si sufrían ataques de la aviación castrista. Morgan y Menollo respondieron que la Fuerza Aérea Revolucionaria había sido inutilizada casi totalmente por el sabotaje de mecánicos y pilotos. Siguiendo instrucciones de Fidel Castro, los dos dobles agentes continuaron solicitando más armas y refuerzos a Ciudad Trujillo, que era como había sido rebautizada la capital de Dominicana. Informaron que Trinidad había caído y propusieron utilizar su aeropuerto para que aterrizaran los aviones cargados de armas y de hombres de la Legión extranjera, organizada por Trujillo y que bajo el mando del excoronel cubano Pedraza aguardaban Quisqueya para invadir Cuba. Pero Trujillo recelaba. A su conocimiento habían llegado informes de detenciones masivas en que practicaba Castro en la isla vecina. Y tenían razón, porque ya habían sido detenidos en La Habana los conspiradores civiles y los exmilitares batistianos. La noche del 12 de agosto de 1959, Trujillo envió a Trinidad un avión C-47 con el sacerdote español Ricardo Velasco Ordóñez a bordo, que este era hombre de confianza de Trujillo, para comprobar in situ la situación. Velasco encontró la ciudad totalmente apagada. En el aeropuerto había un contingente de campesinos que gritaba "Abajo Fidel y viva Trujillo", y se escuchaban disparos cercanos. Pero todo era parte del engaño. Los campesinos eran miembros del ejército rebelde disfrazados y los tiroteos eran simulados. La llegada de este avión fue presenciada por Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, que estaban ocultos en un bohío a 200 metros del aeropuerto. Se descargaron 10 bazucas con su parque, radios, municiones calibre 50 y algunas armas. El cura Trabucaire repartió regalos de parte del generalísimo y prometió el envío a la noche siguiente de más armas y especialistas en el manejo de las bazucas y los radios. El avión permaneció 3 horas en tierra cubana y luego partió de vuelta a Santo Domingo. A su regreso, el cura Velasco informó a Trujillo que todo marchaba bien.
A las 8 en punto de la noche del día 13 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños de Fidel Castro, aterrizó en Trinidad otro avión de transporte. Castro habría rodeado el aeropuerto con tropas, ametralladoras y morteros en previsión del esperado desembarco de la Legión extranjera de Trujillo. Pero el aparato solo traía a pocas personas, los técnicos solicitados para operar las bazucas y las radios, y los pilotos cubanos Valls, Bermúdez y Soto. Este último había sido el piloto que había conducido a Batista al exilio dominicano el 1 de enero de ese mismo año. Los hombres de Menollo descargaron con presteza las armas, granadas, ametralladoras, rifles y pistolas. Las cajas con el armamento fueron trasladadas a las oficinas del aeropuerto, junto con los 4 técnicos, todos cubanos, excepto uno español de apellido Malibrán. Entonces los hombres de Menollo intentaron arrestar a los tripulantes del avión, pero estos se resistieron y se produjo un tiroteo dentro de la nave, resultando muertos Valls y Bermúdez, y Soto quedó malherido. Por la parte castrista resultaron muertos el teniente Paz y el civil Fran Hidalgo Gato. Los técnicos fueron apresados en las instalaciones del aeropuerto sin ningún problema. En días posteriores, siguiendo su costumbre, Fidel Castro montó un show en la televisión, presentando a los complotados que tenían prisioneros y elogiando a sus dobles agentes Menollo y Morgan. El gran acusado y culpable en el linchamiento mediático fue Rafael Leónidas Trujillo. La mayoría de los detenidos en lo que ya se llamaba la conspiración trujillista fueron condenados a diversas penas de cárcel, pero ninguno fue fusilado. Se dice que por intervención de Gutiérrez Menollo, que había puesto esa condición a Fidel Castro para seguir con la farsa. Hasta aquí la versión oficial que publicó en su día la revista Bohemia. Y ahora bien, ¿qué hizo que esta operación sea tan verdaderamente extraña? En primer lugar, analizando fríamente la operación, esta reviste ante todo el carácter de una provocación más que de una conspiración. Los civiles y exmilitares batistianos que fueron arrestados carecían de capacidad de operación real. Los que tenían poder eran Menollo y Morgan. Eran los que podían organizar un alzamiento, como hicieron en efecto para esta farsa. Bien pudo ser todo un montaje de Fidel Castro y de la seguridad cubana, encabezada por Ramiro Valdés. Una provocación maquiavélica para atraer y así hacer caer en una trampa a todos los grandes hacendados y ganaderos que se oponían a la reforma agraria que en ese momento estaba implementando Castro. Esto con el objetivo de desprestigiarlos ante la opinión pública y convertirlos en objeto de la ira popular y que de este modo se quedaran sin ningún apoyo en la sociedad cubana. Es decir, era una forma de destruir la oposición a la reforma agraria que impulsaba Castro. Otro objetivo sería fastidiar a Trujillo, al que Castro profesaba un odio visceral que era correspondido por el dictador dominicano. Lograron estafar a Trujillo armas y dinero y bueno, hasta aquí iba bien la cosa. Pero cuando vieron que el peligro de un desembarco real de la Legión Anticomunista organizada por Trujillo y que estaba planificándose por la playa del Inglés, también en la zona de Trinidad, y que también era real un ataque aéreo de la Fuerza Aérea Dominicana, pues cogieron miedo y decidieron cortar con la farsa y descubrir todo el complot. Otro objetivo de la provocación podría ser acusar de traición a los pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea Cubana, casi todos provenientes del antiguo régimen. Hay que recordar que en esos días se celebró el conocido como Juicio de los Pilotos, que fue repetido varias veces de forma arbitraria hasta lograr la condena que deseaba Castro para los reos. Cabe una segunda posibilidad, que la conspiración fuese real y que el directorio revolucionario, a través de Menollo y Morgan, estuvieran conspirando verdaderamente y que cambiaron de bando solo cuando estaban a punto de ser descubiertos. Cuando se vieron en peligro, le fueron con el cuento a Fidel y le propusieron organizar toda esta comedia. La trayectoria posterior de estos hombres parece confirmar esta probabilidad. William Morgan, después de ser
ensalzado como un héroe por Fidel, frente a una multitud que lo aclamaba, fue apartado discretamente del candelero. Se retiró a la ciénaga de Zapata a dirigir una granja para criar ranas toro, para exportar. Uno de aquellos experimentos económicos, agrícolas, absurdos que a menudo se le ocurrían a Castro. Poco después, William Morgan fue arrestado y juzgado por organizar un alzamiento en las montañas del Escambray, para el cual estaba acumulando armas y reclutando a sus antiguos subordinados. Fue acusado de ser agente de la CIA y fusilado en marzo de 1961. Por su parte, Gutiérrez Menollo logró fugarse por los pelos antes de que fuera detenido bajo esa misma acusación. Huyó en una lancha hacia Estados Unidos en enero de 1961, arribando a las costas de Cayo Hueso en Florida. Tras unos meses de detención, fue liberado y comenzó a vivir en Miami, afrontando un nuevo exilio en su vida. Y aún cabe otra tercera posibilidad, que todo fuese una mentira, que el objetivo del engaño no fuese Trujillo, sino todos nosotros, toda la opinión pública. Documentos de la CIA recientemente desclasificados apuntan en esa dirección. Muestran informes de sus agentes situados dentro del régimen castrista, en aeropuertos y bases militares, que dicen que las armas que supuestamente fueron enviadas por Trujillo y mostradas en público eran todas viejas e inservibles. Las ametralladoras les faltaban piezas vitales. Por ejemplo, a las calibres 30 le faltaban las mangueras, latas y todo el dispositivo de enfriamiento. Muy bien podrían ser remanentes del antiguo régimen de Batista. Otro informe desclasificado indica que en esos días fue dado de baja un avión C-47 de transporte militar de la Fuerza Aérea Cubana, muy similar al que después se mostró como enviado por Trujillo. Quizá todo fue un montaje del maquiavélico Castro para desprestigiar a Trujillo, hacerlo quedar como un agresor y así limpiarse por el reciente desembarco de guerrilleros castristas en República Dominicana, ocurrido en junio del 59. Ya les dejaré el enlace a un vídeo de mi canal sobre este episodio, se los dejaré al final y en la descripción. En el frente interno, esto le permitiría desprestigiar y encarcelar a los hacendados y ganaderos que se oponían a la reforma agraria y eliminarlos de la escena política. Para ello, utilizó al directorio revolucionario, del que todos, el mismo Castro también, sospechaban que estaba conspirando, dada la tendencia anticomunista de esta organización. Y ya mencionamos la purga que estaba realizando en la Fuerza Aérea Cubana. A mi juicio, cualquiera de estas tres posibilidades pudo ser. Llama la atención que por parte dominicana y norteamericana no aparezca ninguna evidencia o información sobre la certeza de este extraño intento de invasión. Veamos ahora otras cosas curiosas que ocurrieron a raíz de esta trama. Pero antes, veamos una pequeña promoción de mi libro. Les dejo el enlace de compra en la descripción y les recuerdo que para Black Friday siempre realizo una promoción de precios en el formato digital de mis libros. Empecemos las cosas curiosas por el avión dominicano capturado en Trinidad. Muchos de los que ahora están viendo este vídeo y sean de la capital y ya peinen canas, recordarán un club que se improvisó en el malecón de La Habana, montado a bordo de un avión. Le llamaban el avioncito del amor. Este aparato fue el que fue apresado aquella noche del 13 de agosto del 59 en el aeropuerto de Trinidad. Estuvo varios años en esta función de club y luego fue retirado. Y ya no sé qué sería de él. Si algunos recuerdan o saben algo al respecto, les ruego que lo pongan en los comentarios. Trujillo fue asesinado en 1961. Algunos piensan que con la colaboración de la CIA, que supuestamente suministró las armas para el golpe.
El generalísimo había incurrido en el desagrado de los norteamericanos por sus prácticas dictatoriales y represivas y por su afán injerencista en la cuenca del Caribe. Este hecho llevó a Trujillo y a Castro a compartir enemigos. Ambos eran dictadores y estaban en contra de los Estados Unidos. Esto llegó a hacer que olvidasen un poco el odio mutuo y al final iniciaran un tibio acercamiento. El antiamericanismo crea insólitos compañeros de cama aún hoy en día. Esta última fase de la relación entre Trujillo y Castro la veremos en un próximo vídeo de mi canal. ¡Traidores! William Morgan, el comandante yanqui, como cariñosamente le llamaba el pueblo cuando estaba alzado contra Batista en el Escambray, se había casado con una guerrillera cubana llamada Olga Rodríguez, con la que tuvo 2 hijos. Gutiérrez Menollo fue padrino de su hija Loreta. Esta señora Olga Rodríguez cumplió 12 años de cárcel en Cuba antes de que se le permitiera salir en 1980 por el puerto del Mariel y reunirse con la familia de su difunto esposo en Ohio. A pesar de las muchas reclamaciones, nunca le fueron entregados los restos de su marido. Documentos desclasificados de la CIA demuestran que Morgan nunca fue un agente de dicha organización de inteligencia. Más bien estaba vigilado por el FBI e incluso el Departamento de Estado le retiró la ciudadanía norteamericana en septiembre de 1959 por sus vínculos con el régimen de Fidel Castro, cosa que le dolió mucho al comandante yanqui. El personaje más interesante de toda esta trama es sin duda Gutiérrez Menollo y su compleja relación de amor-odio con la Revolución cubana. Menollo siempre se declaró antitrujillista. Esa fue su alegación cuando, posteriormente a su ruptura con Castro, le preguntaban por este episodio de la conspiración trujillista. También siempre manifestó su sentimiento antibatistiano, avalado por su trayectoria de lucha y por la muerte de su hermano Carlos en el asalto al Palacio Presidencial. Según él mismo contó, en aquella ocasión de la conspiración trujillista, le pidió a Trujillo que, como condición a su cooperación en la invasión, le fuesen entregados Ventura, Carratalá y Batista, que a la sazón estaban exiliados en Dominicana en aquel verano del 59, para juzgarlos en Cuba. Dijo también que a cambio el dominicano le pidió que le entregasen al general español Bayo, que estaba en Cuba, y a Quevedo, el director de Bohemia, al que le tenía mucha inquina porque constantemente lo atacaba desde las páginas de esa revista y le había puesto el apodo de Chapitas. Pero esto último puede ser una invención del propio Quevedo para darse importancia, ya que la entrevista a Menollo salió publicada en su revista. En esas declaraciones a Bohemia, Menollo y Morgan dijeron que Trujillo les había puesto precio a sus cabezas, que ofrecía una recompensa por su muerte. Gutiérrez Menollo dijo que él mismo podía ser el próximo objetivo de los agentes trujillistas en el extranjero y que podía ser el próximo muerto. A finales de 1962, Gutiérrez Menollo, estando exiliado en Miami, fue de los fundadores del grupo anticastrista Alfa 66, siendo nombrado su director militar. En diciembre de 1964 encabezó un desembarco cerca de Baracoa, en Cuba, y un mes más tarde, el 23 de enero de 1965, fue capturado por el ejército de Castro. En un juicio que solo duró 30 minutos, fue condenado a muerte, pero se le redujo la pena a cambio de una confesión televisiva, una humillación pública a las que era tan aficionado Castro.
Estuvo en varias cárceles cubanas, en donde sufrió todas las penalidades del presidio político. Fue preso plantado y debido a las palizas que recibió, perdió el uso del ojo y del oído izquierdos. Gracias a la intervención del presidente español Felipe González, fue liberado en 1986, después de 22 años de cautiverio, y viajó a España. En 1987 viajó a Miami, donde fue recibido como un héroe. Pero allí se puso de manifiesto otra extraña faceta de este personaje, que siempre tuvo una relación ambigua con el proceso revolucionario cubano. En 1995, Gutiérrez Menoyo viajó a La Habana y se reunió con Fidel Castro. Y en el 2003, sin permiso del gobierno cubano, se mudó permanentemente a La Habana. Al parecer quería crear un espacio político para el diálogo y quizá pensaba que el cambio de régimen en Cuba vendría pronto. Finalmente, debido a diversas complicaciones de salud, murió en La Habana el 26 de octubre de 2012, 4 años antes de que muriera Fidel Castro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, dejadme un like, suscríbanse al canal y consideren la opción de apoyar a mi canal a través de la acción del Supergracia, que esto me ayuda mucho a seguir creando este contenido. Hasta luego.